Bueno, Guillermo, muy buenos días a todos. Voy a tratar de ser lo más sintético y breve posible, sabiendo de antemano que hay autoridades judiciales, policiales, que hay muchos intendentes, todos con ministros, todos con una enorme experiencia en el tema, y entonces me parece central contar tal vez la experiencia local no como un ejemplo. Creo que en un tema tan sensible, que en un tema tan delicado, nadie puede creerse ni dueño de la verdad, ni puede creerse modelo o ejemplo, porque creo que la clave en la pelea contra la inseguridad tiene que ver precisamente con darle importancia, con invertir recursos y con entender que, como el delito cambia todos los días, todos tenemos que ir todos los días cambiando y aprendiendo en función de ese cambio del delito. Y quiero agradecerle en primer lugar a Guillermo, a Joaquín, agradecerle la presencia a Beltrame. Tuvimos el año pasado la suerte de poder visitar el Centro de Monitoreo de Río, de poder hacer algunas visitas en función de la intervención que habían realizado en las favelas y de entender cuál era la lógica que llevó adelante en el trabajo el gobierno de Río de Janeiro. Y creo que precisamente por lo que decía al principio, por lo que tiene que ver con la sensibilidad del tema, por lo que tiene que ver con la despolitización desde el punto de vista miserable, desde el punto de vista electoral, que requiere un tema tan sensible como es la seguridad, creo que es clave que tengamos todos la humildad de aprender de todos, de tomar las mejores experiencias y a partir de ahí de buscar soluciones para la gente. Con este párrafo previo, entendiendo que nuestro trabajo puede servir como guía en algún caso, pero también nuestro trabajo nos sirve como base para seguir aprendiendo de todos, es que voy a tratar de contarles lo que hicimos como una forma de colaborar en una responsabilidad que desde el punto de vista jurisdiccional puede ser o de la provincia o de la justicia, pero que desde el punto de vista político es una responsabilidad de todos. Allá por el año 2007, cuando había tomado la decisión de ser intendente y empezamos con las reuniones en cada barrio, en cada casa, en distintos centros de comercio, aparecía en nuestro distrito una preocupación que no tenía que ver con la lógica del trabajo de los municipios, que tenía que ver con una lógica más de trabajo provincial, pero que la gente, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, ya no se la pedía a otra jurisdicción, se la pedía a quien iba a gobernarle la cuadra, la manzana, la casa, a cada uno de los candidatos a intendentes. Uno de los planteos más importantes, por ahí una de las máximas autoridades actuales de la policía de la provincia, en ese momento jefe distrital, lo recordará, uno de los máximos reclamos era precisamente el que nos involucráramos, el que nos metiéramos, el que acompañáramos a la gente en un problema que es un problema de las grandes urbes, que es un problema de todos, que es un problema que requiere de la participación de todos. Y entonces, entendiendo que el concepto de prevención en seguridad, no el de seguridad, porque acá no se trata de pisar jurisdicciones, sino de colaborar con las otras jurisdicciones, el concepto de prevención y en seguridad lo integramos a un esquema un poquito más amplio, que tenía que ver con la mirada de la protección ciudadana. Lo integramos a la defensa civil, lo integramos a lo que es la emergencia, lo integramos a la emergencia médica también, lo integramos en el caso nuestro a la meteorología por una coyuntura muy particular de nuestro lugar que tiene que ver con el delta, el viento y el río, lo integramos a la coordinación con la policía pero también con la justicia y armamos un centro único de monitoreo que tal vez fue el punto de apoyo, el inicio a través de nuestra Secretaría de Protección Ciudadana para tratar de extender un programa de trabajo con el vecino,
con la justicia, con la policía, desde el municipio de manera coordinada. Porque el otro gran tema es entender que en esto no hay salvadores. No existen los Superman, ni los personajes de historieta como aparecen en algunos portales en los últimos días, como es el caso de este vecino de Lanús que cree que le alcanza con su decisión. Esto requiere de comprensión, requiere de sensibilidad y requiere del trabajo de todos. Ese centro de monitoreo, articulado con fuerzas federales, con fuerzas provinciales, con la justicia, requirió de una inversión, y en esto sí es importante remarcar que quienes gobernamos no hablamos por nuestras palabras, sino por la prioridad que le asignamos en el presupuesto a una política pública. Cuando uno realmente tiene preocupación por un tema, lo que tiene que hacer es invertir parte de su presupuesto y de sus recursos en esa política pública. Y hoy lo decimos con tranquilidad, porque en el año 2007 nuestro municipio tenía 0 de inversión en seguridad, porque en el año 2013 vamos a estar invirtiendo arriba de 120 millones de pesos en seguridad y básicamente apostando a 3 ejes. Un eje, el uso de la tecnología en la logística de prevención. Las cámaras de seguridad, como les decía recién, en nuestro municipio, en un número superior hoy a las 800, en un programa que nos va a permitir llegar a 1000 cámaras a fin de año, que tiene un secreto, un único secreto, porque las cámaras por sí solas no resuelven nada. Las cámaras requieren de alguien que las mire y que articule con las fuerzas de seguridad. Si uno pone una cámara en la calle, pero no tiene quien la mire, en términos de prevención no sirve para nada. Puede servir como prueba cuando está apuntando al lugar preciso en el momento indicado, pero no sirve a los efectos de la prevención. Y entonces ese centro de monitoreo tiene sentido porque además de las 800 cámaras, hoy tiene 300 personas que las 24 horas del día en turnos y además rotando por un tema de descanso, por un tema de capacitación, van mirando, van controlando, van monitoreando lo que va sucediendo en la calle. ¿Para qué sirven las cámaras? Porque, como les decía recién, por sí solas y de manera mágica no resuelven nada. Sirven para apoyar la tarea que llevan adelante los móviles de la policía de la provincia y para apoyar la tarea de aquellos municipios, en aquellos municipios donde además se decidió colaborar en la tarea de prevención para apoyar los móviles municipales que llevan adelante tarea de prevención. En nuestro caso, nosotros decidimos acompañar el plan de cuadrículas que tiene la Policía de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la provincia con un esquema paralelo, duplicando el esfuerzo en prevención a partir de 32 móviles que hacen las 24 horas también el plan de cuadrículas y que obviamente funcionan de manera comunicada, interconectada con nuestro centro de operaciones. Porque en definitiva, el móvil en la calle tampoco tiene la capacidad de visualizar todo lo que pasa. Pero cuando uno tiene la posibilidad de tener las cámaras visualizando lo que pasa, de tener los móviles teniendo apoyo desde el centro de cámaras, obviamente que tiene mayor capacidad de respuesta. Ese centro de monitoreo no solamente monitorea cámaras, ese centro de monitoreo monitorea hoy otras herramientas tecnológicas que nos permitieron articular con la gente, que nos permitieron hacer participar a la comunidad en la lucha contra la inseguridad. Hoy hay 12.000 hogares de Tigre que tienen su botón de pánico, que no es ni más ni menos que el uso de las mismas herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de la mano, el uso del SMS, el uso de las redes sociales, el uso en algunos casos de tecnología GPRS, como en algunos lugares que hicimos la prueba de trabajar directamente con un botón propio y que estamos extendiendo además a todos los hogares, con la idea de que el botón fijo y el botón móvil sirvan para que cada uno de nuestros vecinos tengan la posibilidad de poder reportarnos, porque
¿qué reporta el vecino? El vecino reporta lo que ve raro, el vecino reporta lo que ve distinto, el vecino reporta lo que ve o lo que vive de una manera inmediata al centro de operaciones. En el mismo lugar donde se monitorean las cámaras, se monitorea el SMS, se monitorea el Facebook, se monitorea el Twitter, se monitorea la central de alertas, como la llamamos nosotros, del programa Alerta Tigre. Y entonces tenemos la posibilidad de tener la información de lo que vemos y la información de lo que nos reporta el vecino. Pero además apostamos a lo que se llaman los grupos de riesgo. Y entonces, en el mismo lugar, monitoreamos además todas aquellas cuestiones que consideramos sensibles. A través del sistema GPS, del sistema satelital, del mismo que tenemos en nuestro celular, del mismo que tenemos en nuestro auto, vamos haciendo seguimiento a distintos vehículos. El transporte público de pasajeros local, que tiene un botón de pánico en cada uno de los asientos de los conductores, para que frente a eventualidades tengamos la posibilidad de poder darle una respuesta, hacerle seguimiento a ese móvil. No solamente seguimiento físico para ver dónde está, sino también seguimiento operativo a partir de darle la alerta a los móviles que están en la calle. Lo mismo con el transporte escolar, porque sabemos que ahí hay un grupo de riesgo en los chicos que todos los días van y vienen al colegio. Genial, porque me estaba quedando con la boca seca. Y entonces apostamos a que cada uno de los sistemas que tenemos de transporte escolar no solamente reporte su recorrido a partir del sistema GPS, sino que tenga su botón de pánico. Hicimos además un esfuerzo con las cámaras de comercio y entonces hoy la mayor parte de los negocios de cada una de las localidades de Tigre, a través del sistema La Post, reporta eventualidades y delitos a ese centro de monitoreo. Hicimos además el esfuerzo con las víctimas de violencia familiar y entonces diseñamos un botón de pánico que acompaña a cada una de las víctimas para tratar de que frente a la violación de la restricción que impone la justicia, la mujer, el hombre, en algunos casos minoritario, pero el hombre, tengan la posibilidad de darnos aviso y no solamente tenemos la posibilidad de localizarlos, sino que además tenemos la posibilidad de grabar porque el sistema automáticamente activa transmisión de voz y grabación, de manera tal que no solamente localizamos a la víctima que está sufriendo la violación de la restricción que impone la justicia, sino que además constituimos prueba a partir de un acuerdo con la Fiscalía General. Y en ese punto me quiero detener en el tema de las Fiscalías Generales y el rol de la justicia. Tenemos que entender que cuando ponemos la carga en un solo lugar, sea el intendente, sea el ministro, sea la policía, sea la justicia, lo que termina pasando es que se desequilibran, para bien o para mal, las cargas. Y entonces es clave entender que en el trabajo de prevención y en el trabajo de construcción de confianza de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, es central la tarea de la justicia. Y la tarea de la justicia no solamente en materia de sanciones, que son las que construyen ejemplo desde el punto de vista moral a la sociedad, sino desde el punto de vista de la respuesta. Mucha gente tiene la sensación que después de ser víctima de delito se transforma en un número de expediente, producto de la distancia que existe entre el ciudadano y la justicia. Y creo que la clave es la descentralización. Así como les conté que en materia de política de prevención nuestro municipio no traía un recorrido realizado, en materia de política de descentralización judicial nuestro municipio traía un recorrido realizado, que nosotros lo continuamos, lo profundizamos, lo mejoramos, entendiendo que era un camino válido, que era un camino que había elegido otra fuerza política, pero que era un camino valioso y que tenía que ver con dos cosas. La primera, la construcción de confianza entre el ciudadano y la justicia,
Y la segunda y más importante, la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal frente a un hecho. Por eso hoy nuestro municipio trabaja con 7 fiscalías descentralizadas, una en cada localidad y 2 específicas. Una vinculada a la violencia de género y la violencia familiar, porque entendemos como ciudad que uno de los temas más importantes a abordar en la lucha contra la inseguridad tiene que ver también con los gérmenes de violencia que conviven entre nosotros. Cuando uno mira la estadística, la mayor parte de quienes terminan pagando una pena, de quienes son responsables de un delito, tienen origen en un hogar violento. Y entonces no solamente tenemos que trabajar la prevención, no solamente tenemos que mirar la sanción, sino que además tenemos que atacar las causas. Y la violencia en la sociedad es una de las causas de la inseguridad. Y entonces trabajar todo lo que tiene que ver con violencia de género, todo lo que tiene que ver con violencia familiar, con abusos deshonestos, con la protección de los chicos era central. Y conseguimos avanzar en una fiscalía específica que trabaja desde lo que habitualmente se llaman las AA por fuga de menores de un hogar, hasta lo que tiene que ver con las situaciones de abuso, de violación o de violencia en un hogar, que muchas veces las mujeres no se animaban a denunciar y a partir de tener una herramienta se animaron a denunciar. Basta con mirar la estadística de femicidios en nuestro distrito, en nuestra ciudad, para entender que era central atacar ese problema y además sacarlo de abajo de la alfombra. Porque muchas veces o por no animarse a denunciar o porque escondemos como sociedad el problema de la violencia intrafamiliar abajo de la alfombra, nos quedamos sin respuesta. Y después, el tema de la fiscalía que se dedica a todo lo que es la denuncia y la persecución en la comercialización de estupefacientes. Pero además, lo que tiene que ver con cada barrio, porque creemos que es central la descentralización de la justicia. Hoy estamos trabajando en un ejemplo que ya es existente, el ejemplo del Polo Judicial de Avellaneda, porque acá no se trata de inventar nada, acá se trata de copiar las mejores experiencias y así como descentralizar en cada barrio las fiscalías dio resultado tener un juez de garantía abocado a cada distrito para que la gente sepa quién es su juez, también tiene que ver con mejorar la performance en términos de resultados. Y entonces, aprovechando que está el ministro y que seguramente hay varios miembros de la Corte, estamos haciendo el esfuerzo, estamos haciendo la inversión, aspiramos a tener nuestro propio polo judicial con nuestro propio juzgado de garantías para tratar de que esa cadena que iniciamos de la justicia cerca de la gente tenga su correlato también en lo que tiene que ver con el vecino viendo la sanción, con el vecino viendo que a través de la flagrancia o a través del procedimiento habitual el delincuente tiene castigo y tiene castigo cerca de su casa y lo puede ver y lo puede sentir. Porque en definitiva es una cadena completa, es una cadena que tiene que ver con la prevención, es una cadena que tiene que ver con el trabajo de las políticas de seguridad y es una cadena que tiene que ver con la sanción, con el castigo. Y quiero decirles que además es clave entender que es imposible abordar ninguna política de prevención sin participación ciudadana. Nosotros podemos tener los mejores sistemas tecnológicos, nosotros podemos tener el botón de pánico, podemos tener el SMS, podemos tener cualquiera de las herramientas que cualquiera de los municipios, porque yo acá veo intendentes que han hecho avances fenomenales, el 0800 droga en Miramar o en Olavarría, para que la gente pueda denunciar de manera anónima y sea el municipio el que denuncie. O herramientas, como les decía recién, como el Polo Judicial o el botón de pánico rural que instaló en General Villegas Gilberto. Son todas herramientas que nos permiten mejorar la capacidad de respuesta, pero que requieren de una cosa central, que es el compromiso de la ciudadanía, que es entender que es ni más ni menos
que el involucrarse en la búsqueda de la respuesta a un tema que tiene que ver con la calidad de vida. Cuando arranqué les decía que no hay otra forma de hablar desde el Estado, desde las gestiones, que no sea a través de la asignación presupuestaria. Porque cuando uno hace un presupuesto, uno asigna prioridades, uno elige cuál es el tema de importancia. Y yo creo que los gobernantes hablamos por la importancia que le asignamos en el presupuesto a un tema, pero también la sociedad habla de la importancia que tiene un problema de acuerdo al nivel de participación, de involucramiento que tiene frente a ese problema. Y entonces la clave es entender que tenemos que traccionar juntos gobiernos locales y la comunidad en la búsqueda de solución a todos estos problemas. Creo sí, y voy a aprovechar que está mi amigo el ministro para pasarle un segundo aviso, creo sí que hay una pata que en esta lógica de la intervención de los gobiernos locales nos falta. Creo que no es posible imaginar que las funciones que están en cabeza de un juez de paz, de un fiscal y de un juez de garantías, cuando uno mira el Poder Judicial, en el caso de la policía están en cabeza de una sola fuerza. Y eso tiene que ver con que nos falta el escalón local, el escalón que esté concentrado netamente en la tarea de prevención, el escalón de las policías locales, que tenga la obligación, la tarea, la única tarea de concentrarse en la prevención. Porque en definitiva, en la seguridad, y lo veía hoy en el diario de acá de Mar del Plata y comparto plenamente lo que decía Beltrame, cuando hablamos de los problemas de adicción de nuestra sociedad, decimos que hay que poner esfuerzo en la prevención de adicciones. Cuando hablamos de las cuestiones que tienen que ver con enfermedades graves como el cáncer o como el HIV, planteamos políticas públicas que tienen el grueso del esfuerzo puesto en la prevención. Cuando hablamos de temas de salud que tienen que ver con la vida, hablamos de que el esfuerzo tiene que estar puesto en la tarea de prevención. Cuando hablamos de prevención en seguridad, estamos hablando de la vida de la gente. Y si estamos hablando de la vida de la gente, el esfuerzo también hay que ponerlo en la tarea de prevención. Bienvenido, Facundo. Y como lo hacemos frente al cáncer, frente al SIDA, frente a las adicciones en drogas, también en seguridad el esfuerzo lo tenemos que hacer en invertir fuerte en la tarea de prevención, con cámaras, con móviles, con todas las herramientas tecnológicas que nos permitan estar previniendo, pero por sobre todas las cosas, con la posibilidad de tener en cada lugar la responsabilidad del trabajo de prevención en una policía local. Por eso creemos que es central trabajar acompañando la presentación que se hiciera el año pasado desde el Poder Ejecutivo, para que de una vez por todas aquellos que sentimos la necesidad, porque sentimos la responsabilidad frente a nuestros ciudadanos, frente a nuestros vecinos, podamos tener esa herramienta que para nosotros es vital, que es la Policía Comunal. Nuevamente, Guillermo, Joaquín, felicitaciones, gracias por darnos la posibilidad de participar. Creemos que este tema requiere de una mirada amplia, requiere de una mirada de contribución de todos. Creemos que esto debe ser entendido como lo que debe ser, una política de Estado que trascienda mezquindades políticas y dirigentes partidarios para transformarse en una política permanente que le dé tranquilidad a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias al intendente de Tigre, Sergio Massa.